Me gustaría que leyésemos unos versículos que están en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, del versículo 16 hasta el 26. Habla sobre el joven rico y dice así en el capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Bien, nos encontramos ante unos versículos que cuentan la conversación que tuvo un joven rico con Jesús en relación a la vida eterna. Esto pasa justo después que Jesús hubiera dejado Galilea y hubiera cruzado el Jordán. Posiblemente se dirigía hacia la región de Perea, que limitaba con Judea. Así vemos al Señor junto con sus discípulos viajando hacia el sur a través de Perea para, de nuevo, posteriormente cruzar el río y llegar hasta Jericó y de ahí ya hasta Jerusalén. Antes de este viaje había estado Jesús hablando del perdón, con el famoso: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. También había estado hablando de la historia de los dos deudores, donde se habla sobre la misericordia y sobre el perdón de los unos con los otros. Situándonos ya en esta historia, vemos que al otro lado del Jordán, antes de cruzarlo, como dice el versículo 1 del capítulo 19 de Mateo, junto antes de esta historia del joven rico, también en el capítulo 18 Jesús menciona a los niños. Y vemos cómo Jesús en estos versículos le da una importancia y una relevancia que podía llamar la atención, ¿no? en la época en la que nos encontramos. Jesús le da mucha importancia, le da mucha relevancia a los niños en estos versículos. Precisamente Jesús, en medio de estos versículos sobre los niños, también habla sobre el divorcio. Un hecho que en la mayoría de las ocasiones, si no siempre, los más perjudicados son precisamente los niños. Jesús le da relevancia, Jesús da importancia a los niños en estos versículos y con los hechos, con los actos que hace. Precisamente hoy día ha cambiado mucho, ¿no? La sociedad los protege, la sociedad pone leyes para protegerlos, para su educación, para su alimentación, pero quizás seguramente la relevancia todavía no sea importante, todavía no le dé la sociedad una importancia suficiente, aunque exista ley, ¿no? Y como estoy diciendo, Jesús estaba orando por los niños justo antes de la llegada del joven rico. A los ojos de los demás, el foco de atención pasa de alguien, como son los niños, a lo mejor de poca relevancia, a alguien, de repente, de cara, digo, a los ojos de los demás, de mucha relevancia. Aunque para Jesús todos eran iguales, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué este protagonista parece que es importante, ¿no? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice que, aunque inicialmente Mateo no lo dice, en el versículo 22 sí dice que era joven.
También dice que era bastante rico, como lo dice en el versículo 22 de Mateo 19, que dice que tenía muchas posesiones. Y si nos vamos a otro evangelio, en Lucas 18, dice que también era un hombre principal, de importancia dentro del pueblo judío. No se dice con seguridad, pero se cree que podía ser un fariseo o escriba. Por tanto, tenemos la historia de un joven rico principal, de alguien de relevancia, de alguien de importancia. En Marcos 10:17 dice que este joven rico principal vino corriendo e hincóse de rodillas delante de Jesús. La verdad que teniendo en cuenta todas estas características que estamos hablando de un joven rico principal, la verdad que empieza bien. O sea, alguien importante, considerado delante de la sociedad, viene delante del Mesías y se arrodilla, corriendo. Muestra respeto, un deseo de saber de Jesús, y lo hace de forma pública, lo hace delante de los demás, delante de gente, lo cual podemos decir que le da más importancia a sus actos, ¿no? Es posible que este ímpetu, este deseo de acercarse a Jesús, venga, supuestamente, venga porque había escuchado a Jesús hablar con los niños, y había escuchado hablar de que de los tales es el reino de los cielos, como dice en Mateo 19:14. Y aunque este joven rico muestre humildad ante Jesús, también es verdad, como vamos a ver en los siguientes versículos, que este joven rico también se consideraba ya justo, se consideraba perfecto. Pregunta: ¿qué tiene que hacer para conseguir la vida eterna? Como si la vida eterna fuera un premio que tú consigues con buenas obras. Ante la respuesta que Jesús le da, que es que guarde los mandamientos, el joven le responde que bueno, que eso desde pequeño, desde joven, desde más joven que ahora, él lo ha estado cumpliendo, ¿no? Y entonces le pregunta de nuevo a Jesús: ¿qué más me falta? Cuando leí estos versículos, este fragmento, esta pregunta fue la que me hizo realmente recapacitar y fue la que me hizo el profundizar y pensar para esta predicación. ¿Qué más me falta? Y la verdad que cuando lo leí, esa pregunta parece que me saltaba, ¿no? Me saltaba desde la Biblia, ¿no? Esta pregunta creo que es la pregunta que más necesitaba hacer este joven. Como decía, a sus propios ojos se consideraba justo. Y ahí es donde Jesús ve nuestros corazones y ve nuestro interior y ve allí donde están nuestras debilidades. Y Jesús lo hizo. Y como dice en Marcos 10:21, Jesús mirándolo, lo amó y tuvo compasión por él. Y le dice una segunda cosa. En Marcos 10:21 dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ya no lo tendrás en la tierra, tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ante la pregunta, ¿qué más me falta?, Jesús en Mateo 19, por ejemplo, dice: si quieres ser perfecto. Jesús recalca esto: si quieres ser perfecto. Yo creo que es que el joven rico va en esa línea. Él piensa en esa, que él ya es justo, que él ya hace lo suficiente, él es perfecto para ganarse la vida eterna. Pero vemos que Jesús efectivamente ve que algo sí le falta. Hay algo que todavía hace que todavía no sea completo, no sea perfecto. Y le dice: vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Dos acciones: vender y darlo. De esta forma, como hemos dicho, dejaría de tener tesoros en la tierra y lo tendría en el cielo. Claro, a priori, para alguien con esperanzas puestas en la tierra, con esperanzas puestas en lo terrenal, esto era chocante y bastante complicado de llevar a cabo. ¿Qué ocurre en el joven rico
cuando escucha a Jesús decir esto? ¿Qué es lo que pasa? Pues que sin decir palabras, sus hechos lo dijeron todo. Se fue triste, muy triste. Se marchó triste, porque había visto su punto débil. No quería renunciar, no quería dejar a un lado sus posesiones, su situación. No quería dejar a un lado las comodidades que le daba esa situación. Esto demuestra que la actitud del joven, que en un principio hemos dicho que parecía buena, ¿no? Que iba corriendo, que se hincó de rodillas, que delante de los demás le preguntaba a Jesús cómo conseguir la vida eterna. Vemos que al final ese interés más bien era superficial. Ese interés no era del todo sincero, porque no estaba dispuesto a sacrificar las cosas, no estaba dispuesto a dejar atrás todo. No lo estaba. El joven rico trataba de vivir conforme a la ley. De hecho, como hemos visto en los versículos, decía que desde muy joven cumplía los mandamientos. Y parecía que se conformaba con eso, que era lo suficiente. Que con eso ya, de una manera clara, lo iba a conseguir todo. Es momento que también nosotros pensemos en esa pregunta. Pensemos si somos sinceros a la hora de acercarnos a Dios. Y que pensemos en qué es lo que nos falta. ¿En qué me falta, Señor? Todo proceso, todo camino va por etapas. Ahora, por ejemplo, está la Vuelta Ciclista a España y va por etapas. Haces un día una etapa, descansas, al día siguiente haces otra etapa. Cuando estamos en este proceso, en este camino, tienes varias opciones. O cuando finaliza una etapa, te quedas ahí y te estancas, o vuelves para atrás y sigues adelante. Tienes esas opciones. ¿Qué más te falta? ¿Qué necesitas para dar el paso siguiente hacia Jesús en tu vida espiritual? Cuando hagamos esta pregunta a Dios, tenemos que estar preparados para cuál puede ser la respuesta. Tenemos que estar seguros de que le vamos a preguntar esto y de que tenemos que ser sinceros con lo que el Señor nos muestre. Porque la respuesta que nos dé Jesús puede ser una respuesta que nos haga sacrificar cosas, puede ser una respuesta que nos sorprenda y puede ser una respuesta que nos haga romper, desprendernos de algo. ¿Y por qué nos falta algo? ¿Qué es lo que puede pasar en nuestra vida para que nos falte algo? En nuestras vidas hay ocasiones, cosas que nos falta darlas a Dios. Es como si tuviésemos habitaciones en nuestro interior, en nuestra vida, habitaciones cerradas, que todavía Dios no le permitimos entrar. Pueden ser aspectos de nuestra vida que todavía nos cuesta darlas a Dios, como era el joven rico. Pueden ser amistades, pueden ser ¿qué es lo que nos impide darlo todo a Dios? ¿Qué es lo que nos impide? Analicemos de forma individual cada uno cuáles pueden ser esas causas, cuáles pueden ser esas habitaciones cerradas, cuál puede ser esa situación de nuestro carácter que no le permitimos que controle. Analicémoslo. En Hebreos 12:1 todos nuestros, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí se menciona el pecado como algo que ciertamente nos puede hacer dificultar el pasar a una siguiente fase, una siguiente etapa. El pecado nos dificulta el poder avanzar en esa carrera espiritual. Y también dice que nos despojemos de todo peso.
de todo lastre, de todo aquello que nos estorba para seguir adelante. No hagamos como el joven rico, que cuando Jesús le dio la respuesta a su pregunta, él se sintió triste porque no quiso desprenderse, no quiso sacrificar lo que él tenía, sus posesiones, su riqueza. ¿Crees que lo que haces y lo que tienes como el joven rico es ya suficiente? ¿Llegado a tu situación que eso es suficiente crecimiento espiritual? Si piensas que la vida cristiana es llegar a un nivel y permanecer en él, estás equivocado. Es decir, ya me arrepentí de mis pecados, soy salvo y tengo la vida eterna y me quedo ahí. Hola. ¿Sí? ¿Sí? Hola. Bien. Como estaba diciendo, no podemos pensar en que en nuestra vida cristiana tenemos que llegar a un suficiente. Tenemos que llegar a una situación en la que nos estanquemos. Si pensamos así, estamos en un error. Nos equivocamos. En Hebreos 5:12 hasta el capítulo 6, el versículo 1 en su primera mitad dice, Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Pensamos aquí que se está lanzando un mensaje de que nos tenemos que estancar? ¿Es el mensaje que se lanza aquí? Yo pienso que no. Estos versículos nos animan a que sigamos adelante, nos animan a que nos esforcemos, a que no nos quedemos en la leche, sino que si busquemos ese alimento sólido. Hay que madurar en la palabra, hay que seguir avanzando en nuestro camino. Hay una parte de estos versículos que me parece muy importante y que me gustaron mucho cuando lo leí. Dice en el 14, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si maduramos en la palabra, en una vida de oración, en reunirnos, en meditar en las cosas de Dios, va a ser más fácil que tengamos ejercitados nuestros sentidos para que podamos discernir entre lo que está bien y lo que está mal. El discernir esto es lo que nos evita el poder caer en tentación, por tanto en pecar. Es lo que evita que nos choquemos contra un muro a toda velocidad. Me explico. En ocasiones podemos estar ante algo que por falta de nuestra madurez espiritual pensemos que es bueno para nosotros. Podemos tener un sueño, una ilusión, algo que tenemos ahí delante que pensemos que es bueno, pero que después a la larga se vuelve contra nosotros. A la larga nos trae mal, a la larga es pecado, a la larga es alejarnos de Dios. Y tenemos que tener ejercitados nuestros sentidos para poder discernirlo y poder saber que este camino que estoy cogiendo es el camino que me lleva a un sitio malo. Es un camino que me lleva a que no es la voluntad de Dios. Y saber en un momento dado si es o no la voluntad de Dios. Tenemos que estar ejercitando esos sentidos. Esto puede pasar quizás por la edad,
porque uno de los factores de la madurez es la edad. Puede pasar más en los jóvenes. Jóvenes que puedan tener ilusión, puedan tener un sueño, puedan luchar por ello y pueden en ese momento, en ese principio, tener esa ilusión, ese sueño, pero como les falta ese discernimiento, no tienen los sentidos ejercitados, preparados, enseñados, ese camino no sea el óptimo, no sea el adecuado. Hay que escuchar lo que Dios nos dice. Hay que escuchar también a un cristiano maduro, los consejos. Hay que esperar la respuesta, hay que ser paciente, mantener la calma y confiar en Dios. Pero esto no es exclusivo de los jóvenes, también nos puede pasar a los más adultos. Nos puede pasar al que lleva poco tiempo y al que lleva mucho tiempo. Por eso tenemos que ejercitar en todo momento. En ningún momento, alguien que lleve 20, 30 años en la iglesia, que somos cristianos, en ningún momento es bueno el estancamiento. No debemos ser siempre niños ni adolescentes espirituales. Debemos aspirar a más. Debemos de avanzar por estar más cerca de Dios. Jesús es nuestro único ejemplo. Debe ser nuestro único ejemplo. Debemos de buscar, en este mundo debemos de buscar cuáles son las pisadas de Jesús. Cuáles son las pisadas que nos llevan a nuestro objetivo, que es estar con Él. Busquemos esas pisadas que nos llevan hacia Él. Si de forma sincera hacemos la pregunta a Dios de qué es lo que necesito para seguir avanzando, como dije antes, debemos de estar preparados para la respuesta. Porque Dios puede ser que nos responda con algo que no esperamos. Nos responda con algo que sea contrario a lo que era nuestra ilusión. Pero sí te digo que sea cual sea la respuesta, es lo mejor para ti, es lo mejor para mí. Claro que Dios conoce nuestros deseos, claro que Dios conoce nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras ansias, claro que lo conoce todo. Pero porque lo conozca, ¿no lo tiene que dar? Siempre hay que buscar la voluntad de Dios. El joven rico, como decíamos antes, obedecía la ley. Y con ello pensaba que era suficiente. Con ello pensaba que era lo necesario para la vida eterna. Pero Jesús lo que le pide es un poco más. El joven creía que por ser religioso y hacer buenas obras conseguiría la salvación. Es lo que le habían enseñado, es lo que conocía. Pero sabemos que eso no es así. Dice en Santiago 2.10, Santiago 2.10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, será culpable de todos. La ley está ahí, pero no es suficiente porque vamos a caer. No vamos a poder en ningún momento cumplir al 100% la ley, los mandamientos. Por tanto, nadie puede llegar a ser salvo por medio de la ley, ya que nadie es capaz de guardar todos los mandamientos. Lo que tiene que hacer es reconocer como pecador, reconocer a Dios como Salvador y Señor y aceptarlo en su corazón. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Los mandamientos que guardaban estaban bien. De hecho, todos los cristianos debemos de intentar guardarlos y vivir conforme a ellos. Pero para ser perfectos, para lo que Él quería, tenemos que ir más adelante y vivir al lado de Jesús en una vida y una relación personal con Él. Jesús nos enseña un camino, el cual no es fácil, pero cuya recompensa sí es maravillosa. Un tesoro en el cielo, que es mucho más valioso que todo lo que podamos tener en la tierra. Vamos a conseguir ese tesoro en el cielo solamente
si ponemos nuestros ojos en Dios. Este camino que nos enseña Dios no es fácil. Es de continua lucha, de sacrificio, de caídas, pero también de levantarnos, de esforzarnos, de luchar, pero también de bendición, de alegría, de gozo, de esperanza y de un gran premio. En este camino no vale el conformismo, tampoco el creer que por los méritos propios lo vamos a conseguir, sino que dependemos de Dios. Dios nos da la libertad de elegir estar con Él o de no estar con Él. Te da la oportunidad de elegir, ¿quieres estar con Él o no? Si finalmente decides seguir tu camino, que sepas que el vencedor es Satanás. Igual puede haber personas que no crean en que existe esa figura de Satanás. Puedes pensar que es algo del pasado, algo antiguo, algo de hace 50 años. Pero no hay nada mejor para un enemigo que pienses que no existe. Porque no estarás preparado para cuando te ataque, para cuando te rodee. Si hoy sales de esta iglesia sin conocer a Cristo, o si ya conociéndolo sales sin tomar la decisión de avanzar y de darle ese algo más que te falta, el vencedor es Satanás. Vamos a preguntarnos todos, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para conocer a Cristo? Para vivir plenamente con Él. ¿Qué nos falta para seguir en la madurez espiritual necesaria? ¿Qué nos falta para poder decir, Señor, heme aquí? Heme aquí. ¿Qué nos falta? Hermanos, preguntémonos a Dios, preguntémonos al Señor, ¿qué me falta? Amén. Me gustaría que terminásemos en oración.